Padre, glorificamos y honramos tu nombre en esta mañana, Señor. Sé tú tomando mi vida, Dios, como instrumento delante de ti, Señor. Que mis palabras sean tus palabras, que lo que hoy va a ministrar tu Espíritu a través de mí, Señor, sea tocando nuestros corazones, Padre. Pues escrito está, tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito por el cual es enviado, Señor. En la creación del mundo, la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Pero cuando tú hablaste, cuando tu palabra se soltó sobre la creación, cuando tu palabra vino sobre el desorden, sobre el vacío, tu palabra conquistó. Tu palabra hizo la creación, y es tu palabra la que puede cambiar nuestro destino. Es tu palabra la que hoy puede cambiar nuestra nación. Es tu palabra la que hoy va a militar sobre nosotros cambios, transformaciones en el nombre de Jesús. Por eso dígale con todo su corazón en esta mañana: dame entendimiento, discernimiento, sabiduría, pero sobre todo que tu palabra hoy me enseñe cuál es tu perfecta voluntad, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, muéstranos hoy tu gloria, Señor, y guíanos a hacer tu perfecta voluntad para glorificar y honrar tu nombre. Hoy te damos gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, para los que quieren tomar hoy nota, le he titulado a la enseñanza Un as bajo la manga. ¿Saben ustedes qué significa un as? Los que han jugado cartas, rummy, ¿sí? ¿Saben qué es un as o no? Es la carta final con la que usted puede vencer. Pero también en el juego es que usted siempre va a tener una carta a favor, ¿sí? Entonces está el círculo de jugadores, cada uno va poniendo y usted dice: yo tengo este as bajo la manga, de acuerdo a lo que vayan poniendo voy a sacar eso. O sea, es tener algo más en qué confiar, es tener algo más en quién poner mi confianza. Y vamos a ver qué nos va a hablar Dios a través de esta mañana, empezando con este título: un as bajo la manga. Y quiero empezar con una anécdota. Creo que muchos de ustedes la han escuchado, pero es importante porque va a ser el reflejo de lo que el Señor va a ministrar hoy en el nombre de Jesús. Preste toda su atención a esa anécdota. Un hombre millonario tenía una gran pasión por el arte. Poseía en su colección de pinturas desde Picasso hasta Van Gogh y disfrutaba sentándose todos los días y admirando estas obras. Pero las circunstancias hicieron que el hijo fuera a la guerra y muriera en batalla mientras rescataba a otro soldado. Cuando el padre recibió la noticia, sufrió profundamente la muerte de su único hijo, a quien le había dicho que no fuera a la batalla. Un mes más tarde, antes de la Navidad, alguien tocó la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos dijo al padre: Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Yo me encontraba herido y él se acercó con la intención de salvarme, cuando de pronto una bala atravesó su pecho, muriendo instantáneamente. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte, y extendiendo sus manos le entregó el paquete que llevaba. Yo sé que esto no es mucho, no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted lo recibiera. El padre abrió el paquete y era el retrato de su hijo, pintado por aquel joven soldado. Contemplando con profunda amargura y admiración, sus lágrimas salían de sus ojos, pues el soldado había captado y plasmado la personalidad de su hijo en aquella pintura. El padre, conmovido por el realismo de la expresión de los ojos de la pintura, le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por aquel cuadro. Y le dijo a aquel joven: oh Señor, yo nunca podría cobrarle, pues todo lo que hizo su hijo fue darme vida nuevamente. Acéptelo simplemente como un regalo. El padre colgó sobre la pared y cada que los visitantes llegaban a su casa les mostraba el retrato de su hijo antes que su famosa colección, pero muchos
no les llamaba la atención. Al cabo de muchos años, el hombre murió y se anunció después la subasta con todas las pinturas que él poseía, de gran valor. Y muchas personas importantes acudieron a esa gran cita con gran expectativa. Allí sobre la plataforma estaba el retrato del hijo precediendo la subasta. Y el subastador golpeó con su martillo para dar inicio. Empezaremos los remates de todos los cuadros con ese retrato. Es el hijo del dueño de la colección. ¿Cuánto ofrecen por ese retrato? Hubo un gran silencio. Entonces una voz dijo: queremos ver las pinturas famosas, olvídese de ese cuadro. Sin embargo, el subastador insistió: ¿quién ofrece por esa pintura $100 o $200? Alguien gritó alterado: no venimos por esa pintura, venimos por los de Van Gogh, los Rembrandts y los cuadros de Picasso. Vamos a la oferta de verdad. Pero aún así el subastador continuó con su labor. El hijo, ¿quién se lleva al hijo? Finalmente una voz desde el fondo de la sala dijo: yo doy $10 por la pintura. Era el viejo jardinero de la familia, quien ofrecía lo único que podía tener. Tenemos 10, dijo el subastador. ¿Quién da 20? La multitud, inquieta, desesperada y muy enojados, nadie quería subastar por esa pintura. Querían que les presentaran la valiosa inversión por sus colecciones. El subastador por fin golpea el martillo y dijo: a la 1, a las 2 es vendida por $10. Ahora podemos empezar con la colección, gritó otro joven desesperado. Pero el subastador soltó su martillo y dijo: lo siento mucho. Damas y caballeros, la subasta ha llegado a su final. ¿Cómo así? Todos enojados preguntaron: ¿y qué pasó con las pinturas de verdad? Dijeron los interesados: lo siento. Cuando me llamaron para conducir esta subasta, estaba estipulado en el testamento del dueño y yo tenía que primeramente revelar esto hasta el momento: que solamente la pintura del hijo, quien sería subastada, aquel que la comprara, heredaría completamente todas las demás posesiones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas que el hombre compró. El hijo, el que compra al hijo, se queda con todo. Si tú tomas hoy la decisión como el jardinero de quedarte con Jesús, tendrás la colección de bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Son tuyas y nadie te las podrá quitar, pero depende cuánto subastarás hoy por esta colección. Todos la conocían, ¿verdad? Levante la mano los que conocían esa anécdota. 3, el resto no. Bueno, súper. Ahora quiero que me acompañen a la palabra en Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19. Diga conmigo: el que tiene al Hijo, lo tiene todo. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 20. Vamos desde el versículo 19, ¿ya estamos allí? Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a empezar la enseñanza hoy con el llamamiento del profeta Eliseo. Recuerdan que Dios habla a Elías en aquella cueva. ¿Recuerdan la historia? Elías está huyendo de aquella mujer que lo ha amenazado después de haber matado 450 baales. Ahora está en una cueva escondido.
Dios le habla y le dice: sal de allí de esa cueva y vas y ungirás y en nombre tuyo ungirás ¿a quién? A Eliseo, ¿sí? Como sucesor, lo ungirás y él seguirá el propósito que yo tengo para con el pueblo. Así que el profeta Elías hace conforme a como Dios le indica, va y llama a Eliseo. Eliseo, ¿qué estaba haciendo cuando el profeta Elías lo llama? Haciendo sus labores, como tú y como yo. Amén. Nuestra realidad, nuestra cotidianeidad, estaba haciendo Eliseo lo que Dios había puesto antes de su llamado y su propósito. Así que cuando viene Elías, toma su manto, lo tiran sobre Eliseo. Eliseo entiende, porque por tradición y por convicción, cuando aquel profeta hacía esto, era un llamamiento para aquel hombre. Era tomar su manto, la unción, su posición y ponerla como responsabilidad sobre el nuevo hombre. Eliseo, conociendo que era de Dios esto, toma el manto y le pide a Elías que si le permitía despedirse de su familia. El profeta decide hacerlo y al momento, al instante después de hacer esto, Eliseo decide seguir a Elías. Amén. Así que hoy vamos a ver qué está pasando en el pueblo de Dios, qué está impidiendo que el pueblo de Dios reciba las bendiciones que Dios ha plasmado para cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que cuando usted lee la Biblia, levante la mano los que leen la Biblia todos los días, sinceramente delante de Dios? Cuando usted lee la Biblia, usted está tomando el testamento que el Padre nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Leer la Biblia no es solamente un libro de historia para aprender. En la Biblia está tu heredad y mi heredad. Por eso es necesario leer la Biblia todos los días, porque en el Nuevo y en el Antiguo Testamento hay miles y miles y miles de bendiciones para usted y para mí, por si no lo sabía. Así que cuando nosotros tomamos ese testamento, nos damos cuenta que hay un propósito, un destino para cada uno de nosotros. Amén. Y cuando hablo de propósito, no estoy hablando que todos aquí van a ser pastores, ni maestros, ni profetas, ni salmistas. No. Cuando hablamos de propósito es que todo el pueblo de Dios tiene un propósito establecido de parte de Dios. Amén. El llamamiento es algo muy diferente al propósito de Dios. Y usted no solamente es cristiano porque viene a la iglesia todos los domingos. Usted es cristiano porque sigue a Cristo. Amén. Y porque a través de Cristo usted y yo fuimos comprados. Diga conmigo, fuimos comprados. Nos sacó Dios de Faraón, nos quitó la esclavitud y nos compró para que tengamos un propósito y un estilo de vida diferente. Eso es ser cristiano, más que ir a una iglesia todos los domingos. Así que cuando Eliseo recibe el manto de Elías, hizo algo impresionante que a usted y a mí nos ha costado por mucho tiempo entenderlo, y fue dejarlo todo por seguir a Elías. Dios me mostraba que el pueblo se encuentra estancado en el mismo desierto porque no quieren dejarlo todo por Dios. Porque muchos de los que estamos aquí todavía tenemos un as bajo la manga. Si no funciona a la manera de Dios, yo en mis fuerzas lo puedo hacer. Si no funciona en el tiempo de Dios, en mi fuerza lo puedo conseguir. Si no funciona como me lo ha enseñado el pastor o el líder, sé que lo puedo hacer de esa manera. ¿Sí o no? Y ese tener un as bajo la manga ha hecho que para muchos de nosotros el propósito de Dios se estanque, que el propósito de Dios se pierda. Ahora quiero hacerles una pregunta. Cuando usted se va de viaje para un paseo, ¿qué cosas toma y qué cosas deja? Lo primero que uno piensa al salir de viaje es que depende para donde uno vaya, así mismo va a usar ciertas cosas, ¿verdad? Si usted sabe que va para Río, ¿qué se va a poner en sus pies? Zapatos para poderlos meter al río. Pero si va a piscina, ¿lleva zapatos para la piscina? No.
¿verdad? Si va a poner olla en el paseo, ¿qué va a llevar? La olla. Pero si no va a llevar olla, entonces usted va a comprar allá. Resulta que cada que usted se va de viaje, lleva lo necesario, pero deja en su casa lo que es importante, porque usted sabe que va a paseo y vuelve. Amén. Pero cuando usted decide irse de viaje, porque va para otra nación y no va a volver, ¿usted qué hace entonces? Lleva lo necesario, pero no va a dejar nada, porque en su convicción usted sabe que usted no va a volver. Por lo tanto, todo lo va a vender o lo va a regalar. También porque si usted se va a ir en bus o en avión, usted no va a poder ir con la cama, ¿verdad? Es que esta cama la tengo por años. ¿Cuánto le va a costar a usted trasladar su camita para otra nación o para otra ciudad? ¿Cuánto le va a costar a usted llevarse la moto o el carro, llevarse lo que hoy usted tiene para otra nación? Resulta que si usted decide salir de viaje, usted no se va a llevar nada, porque cree con todo su corazón que en la nueva nación, ciudad, usted va a poder otra vez empezar de cero y construir nuevamente lo que hoy tiene. Amén. Entonces, conforme a esa convicción, cuando yo decido seguir a Cristo y todavía tengo maletas en las que estoy cargando cosas que hoy me pesan para caminar, eso se convierte en un estorbo. Ese haz que usted todavía guarda de hacer las cosas a su manera se convierten en un estorbo. No lo dejan creer lo suficientemente en Dios y no deja que usted construya el plan de Dios. Eso es lo que significa tener cosas todavía para poder viajar. Vamos a ver unos ejemplos de la necesidad que tuvieron los hombres que Dios llamó y tuvieron que dejarlo todo. Y empecemos con nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién? ¿Quién es nuestro Padre? No, nuestro Padre Abraham. Cuando hablamos de Padre Abraham, nuestro Padre Abraham, en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios llama a Abraham, ¿qué le pide primeramente a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela y yo te diré a dónde vas a ir. ¿Recuerdan? Abraham dejó todo por seguir la voz de Dios. Dejó su tierra, obedeció a la fe, le llaman el padre de la fe, confiando en las promesas divinas que tenía Dios con Abraham. Moisés, después de ser un príncipe egipcio, recuerdan que cuando Moisés fue llevado por su madre a aquel río, ¿recuerdan la historia? Él es puesto en una canasta, el río lo lleva, ¿y quién lo rescata? ¿Quién rescata a Moisés? La hija de Faraón. Y Moisés, escuche muy bien, ¿por qué fue la gran batalla que tuvo Moisés con Faraón? Moisés fue criado en el palacio de Faraón. Todo lo que fue Moisés fue gracias a lo que se le dio en el palacio de Faraón. Moisés, siendo un niño rico, un niño adoptado, un príncipe en aquel palacio, después de que Dios empieza su propósito y su llamamiento en él, él tuvo que dejar todo lo que estaba en el palacio para ir ¿a dónde? Al desierto, donde Dios se le aparecería a través de una zarza y le expondría su propósito y su llamamiento. Moisés dejó todo por Dios. David, un humilde pastor, el menos indicado y el menos validado por sus hermanos, pero su inquebrantable fe en Dios lo llevó a enfrentarse a Goliat y a convertirse en rey, dejándolo todo por su vocación y por su convicción. David no se aferró a quién era. David siempre conoció y creyó en Dios. Amén. Saulo de Tarso, ¿recuerdan ustedes Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uno de los primeros hombres que mataba a los cristianos, que perseguía a la iglesia, tuvo que dejarlo todo porque Dios en la visión le mostró
a Ananías qué iba a hacer con Saulo de Tarso. ¿Acaso Saulo de Tarso lo sabía? No. En la visión solamente Dios le responde: ¿a quién persigues? Porque a mí me persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice que a quien le revela lo que iba a pasar con Pablo fue Ananías. Amén. Otro varón que dejó todo por Dios. Hablemos ahora de los apóstoles. Cuando Jesús llama a los apóstoles, todos dejaron sus redes, sus barcas, sus profesiones por seguir a Jesús. Y si hablamos de Jesús, ¿Jesús también dejó y perdió algo por venir a la tierra? ¿Qué creen ustedes? Claro. Recuerden que el verbo era con el Padre y el verbo era Dios. Jesús dejó su trono, Jesús dejó su comodidad, Jesús dejó todo lo que tiene en el cielo por cumplir el plan de parte de su Padre. ¿Y cuál fue ese plan? Venir a la tierra en semejanza de hombre, padecer su persecución, padecer todo lo que padeció, sufrir todo lo que sufrió, todo lo que vivió en su crucifixión, por amor a hacer la voluntad de su Padre. Pues recuerden ustedes que en el monte de Getsemaní dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. La pregunta es: ¿por qué es necesario entonces dejarlo todo por seguir a Dios? ¿Por qué es necesario darle el primer lugar a Dios? Porque quien se queda con el Hijo, se queda con todo. Dígaselo a la persona que tiene a su lado. Quien decide dejarlo todo por el Hijo, dígaselo, va a tener todo. La Biblia en ningún momento promete que quien va a la iglesia todos los domingos lo va a tener todo, que el que se porta mejor lo va a tener todo. No, la Biblia claramente dice que el que lo deja todo por Dios lo va a recibir todo en el nombre de Jesús. ¿Qué significa entonces dejarlo todo? Primero, para los que están tomando apuntes, compromiso total implica priorizar a Dios por encima de cualquier cosa, pues es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón. Y Jesús en el Nuevo Testamento lo complementa, ¿no? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Alguna vez usted ha estado tragado de alguien? Tragado. Usted no ve para otro lado, usted no tiene norte, no tiene fin, no tiene sur, no tiene occidente, no tiene familia, se le perdió todos los amigos. Cuando uno está tragado de una mujer, ¿pierde todo lo que está alrededor o no? La pregunta es: ¿por qué nos cuesta estar tragados de Dios? ¿Alguna vez usted escucha: ay, estoy tragado de Dios? Dios, pienso en Dios todos los días, lo amo, estoy desesperado por su presencia. No, porque el pueblo no ama a Dios como Dios ama al pueblo, pero sí amamos otras cosas. ¿Amamos a los que nos hacen sufrir? Los amamos. Pero el Dios que no nos hace sufrir, no lo amamos. Invertimos en los que no nos dan ese valor, invertimos, pero en Dios no invertimos, que nos dio el valor, que envió a su Hijo por amor a nosotros. Ahí sí no invertimos tiempo. ¿Verdad o no es verdad? Entonces, primero, compromiso total. Priorizar a Dios por encima de las posesiones, de mi seguridad, de mi familia y de mis propios planes. Cuando Dios pesa por encima de cualquiera, de cualquier cosa y de cualquier persona, yo tengo todo a favor. Amén. Cuando un domingo usted decide poner a Dios por encima de cualquier cosa, lo tiene todo el resto de la semana. Pero cuando usted pone el trabajo, personas por encima de Dios, Dios pasa a un segundo plano. Y usted pasa a un segundo plano en lo que usted hace o es. Amén. Dios dijo: trabajarás, ¿cuántos días? 6 días. El séptimo lo consagrarás a Dios. ¿Y saben qué significa consagrar? No trabajar. La pregunta que nos ha costado entender a nosotros, para los que dicen yo tengo que trabajar un domingo, es que no he entendido lo que significa consagración. ¿Sabe qué significa consagración?
es que Dios pide que el templo, o sea, tú y yo, los templos de Dios, estemos quietos el día domingo. A veces hay que hacer cosas, o incluso a veces hay que trabajar. ¿Nos ha pasado a todos o no? Pero después de darle el primer lugar a Dios. Antes no. Consagrar, ¿qué es? Que el día domingo el templo esté en reposo, en quietud, para que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros le dé al templo y al cuerpo lo que necesita para el resto de la semana. Eso es consagrar. ¿Acaso Dios no descansó en el séptimo día? ¿Será que Dios estaba cansado por hacer la creación? ¿Qué creen ustedes? Si dice que descansó y reposó, ¿quiere decir que en 6 días que hizo la creación tuvo cansancio? Claro. Claramente dice, en el séptimo día reposó, descansó de toda la obra de sus manos. Entonces, cuando yo priorizo a Dios y lo pongo por encima de, hay una palabra que dice que el que no deja padre y a madre por causa de mí no es digno de mí. Y eso es otra batalla que todos los días tenemos, ¿o no? Primero mi mamá, primero mi papá, primero mi pareja, primero mis hijos antes que Dios. Y cuando yo siento y pienso de esa manera, ¿amo a Dios o no amo a Dios? Oh, pastor, pero es que no tiene nada de malo, yo estoy amando a Dios, pero le estoy dando prioridad a mis hijos. Amar a Dios es darle prioridad primeramente a Él. Eso es lo que significa priorizar, compromiso total. Segundo, confianza plena en Dios. Cuando yo creo en Dios, creo que Él tiene un propósito mayor que mi propósito, incluso cuando los caminos se hacen difíciles. Cuando hablamos de empezar el año, que es hoy, primer día de congregación del año, que tenemos tantas expectativas, todos tienen un plan para el 2026. ¿Cuántos dicen amén? ¿Trajeron las hojitas, los que no me las entregaron el domingo pasado? ¿Las trajeron? Recuerden que vamos a estar orando por las metas, propósitos, sueños de todo este año, ¿sí? Entonces, en el plan que yo hice lectura de las que tengo en casa, en ese plan, pocos decidieron poner a Dios en primer lugar. Hay muchas cosas en ese desarrollo y en ese plan, pero pocos dijeron poner a Dios en primer lugar. En muchos estados he visto todo lo que van a realizar este año, pero muy pocos pusieron a Dios en primer lugar. ¿Ustedes no saben que una simple enfermedad puede cambiar todo nuestro plan? ¿Lo saben o no lo saben? Somos tan débiles, tan vulnerables delante de Dios. Decía el testimonio, el 31 de diciembre se dieron muchos testimonios en la iglesia principal. Si usted no se ha visto la prédica, lo invito para que se vea esa prédica, la rema del año 2026. Y en uno de los testimonios hablaba la hija del pastor que fue sanada de un cáncer con metástasis, uno de los testimonios más impactantes de parte de Dios. También hubo un testimonio de un señor que llevaba 35 años atado al licor y no fue un encuentro, una oración de parte de nuestros pastores lo hizo libre y lleva más de 1 mes, 2 meses libre del alcohol y por 35 años estuvo esclavo al licor. ¿Saben qué es estar 35 años esclavo a eso? Pero decía esta mujer, yo decidí apartarme de Dios cuando me fui y de Dios nadie se aparta porque sí. Yo soy de Dios, yo soy propiedad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted no le pertenece a nadie, usted es propiedad de Dios. Y dijo ella, cuando decidí hacer mi voluntad y apartarme de Dios, no sabía que mientras yo realizaba mi proyecto y mis planes, dentro de mí se estaba gestando mi propia muerte, porque de la nada salió que tenía cáncer en el colon. Mientras ella desarrollaba su programador 2024, creo que estamos hablando del año 2024, 2025, de todo lo que iba a hacer, dentro de ella se estaba gestando la muerte, cáncer de colon.
Y cuando se dio cuenta que tenía cáncer de colon, ¿volvió a quién? A Dios. Dejó todo, dejó a Dios por seguirlo todo. Ahora, una enfermedad hizo que volviera a Dios y dejara todo. Y fue tan maravilloso el poder de Dios, tan grande, y nos ama tanto como ama a nuestros pastores, que la sanó completamente. Saben que cuando hay un cáncer hay sanidad. Puede haber sanidad, ¿verdad? Pero cuando está con metástasis es más difícil. O sea, la ciencia, la medicina no tiene cura para una metástasis. Puede que haya cura para un cáncer si se detecta a tiempo, cosa que eso no pasa. Cuando el cáncer sale a la luz, ya lleva tiempo gestado en el organismo. ¿O qué persona que le declararon cáncer no se van rápido, se mueren rápido? Así que sale el cáncer a la luz y le dice el médico, está con metástasis, ya comprometió el hígado. Imagínense. Pero Dios es tan soberano, ¿cuántos lo creen? Nos ama tanto que decidió darle otra oportunidad. Desde acá los pastores orando por ella. Por eso creo que no hay necesidad de ir muchas veces. Dios tiene el poder, Él es el que hace la obra. Fue intervenida quirúrgicamente, pasó por diálisis, hicieron lo normal para parar el cáncer, pero la gloria de Dios no estuvo en parar el cáncer. La gloria de Dios estuvo es que limpió todo el organismo para que la metástasis desapareciera. Amén. Ahora decía ella el 31, ahora Dios es todo para mí. Tengo al Hijo, lo tengo todo. Pero cuando quité al Hijo, todo se fue de mi vida. Entonces, somos tan vulnerables, la vida de nosotros nos puede cambiar en segundos. ¿O cuántas personas salen a hacer su rutina, su diario de vida, y un accidente puede cambiarle la vida por completo? El 1 de enero trabajé, festivo, y no saben la cantidad de accidentes que ven en las calles aquí en Cali. La cantidad de borrachos pasándose semáforos en rojo, en verde, en todo, de todo. Cantidad de gente desordenada. No sé si hubo más desorden el 1 de enero que el mismo 31 de diciembre. Y quizás uno no tenga la culpa, pero por otros, ¿cuántas personas no han fallecido por culpa de otros? La pregunta es, era responsabilidad de otro, pero allí entramos nosotros. Entonces, confianza plena es decir a Dios, el as que tengo bajo mi manga, mi manera, mi voluntad, mis sueños del 2026, hay sueños y propósitos. Pero Dios primeramente quiere desarrollar sus propósitos y sus planes con nosotros. Amén. No quiere decir que no nos va a bendecir, Él nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que aprender que como hijo de Dios, mientras viva bajo el techo de su papá, se hace lo que Él diga. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez de sus padres? Los que son menores todavía, que esa cantaleta, mientras usted viva bajo el techo, se hace lo que yo diga. ¿Cierto? La verdad, todos crecimos con eso. Ahora, miren hacia arriba. Este es el techo. ¿Quién nos diría a nosotros? Papá. Por lo tanto, mientras usted y yo estemos bajo este mismo techo, se hace lo que el Padre diga. Es simple. Si Él es mi papá, estoy para obedecer a papá, no para hacer mi voluntad. Y esa es la batalla que los cristianos todos los días tienen. Quieren ayudarle a Dios. Quieren ayudarle a Dios. Voy a hacer esto, pero Dios, si no funciona, tengo eso para hacerlo. Entonces Dios desde el trono, desde el cielo dice, bueno, Giancarlos, cuando te definas, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? En lo que quieres trabajar, allí te bendigo. Mientras tanto, no. Hoy quieres una cosa, hoy quieres otra, hoy eres presidente, hoy eres trabajador, hoy eres empleado, no sé para dónde coger contigo. Es papá. ¿Y papá piensa así? Claro, porque tú y yo tenemos libre albedrío. Dios no me va a condicionar, Dios no me va a obligar, Dios no va a imponer sobre mí lo que Él quiera.
Él dice, yo tengo algo para ti. Si me lo preguntas, te lo digo. Si me pides confirmación, te muestro dónde te quiero, con qué te quiero, cómo te voy a bendecir. Pero mientras sigas escogiendo y haciendo tu voluntad, no estás en mis planes. Amén. ¿Alguna vez usted ha trabajado para una empresa? Levante la mano los que han trabajado para una empresa o para un jefe, un dueño. Usted firma un contrato, ¿no? ¿Y qué se dice en el contrato? Usted se le contrató para que lave los pocillos. No lo quiero lavando los vidrios, los pocillos. Jefe, pero es que yo tengo tiempo libre y lo puedo hacer. No, usted se le pagó para que lave los pocillos. Se hace lo que el jefe dice. Amén. Confianza. Y por último, obediencia radical. Responder al llamado divino sin reservas, como los apóstoles que soltaron todo para seguir a Jesús. Primero, compromiso total. Segundo, confianza plena. Y tercero, obediencia radical. Si yo quiero de verdad amar a Dios con todo mi corazón, escuchen lo que voy a decir, con hechos y no con palabras. Diga conmigo, con hechos y no con palabras. Dijo Dios el 31 de diciembre, mi pueblo me ama de labios, pero su corazón está apartado. Todos los días dicen amarme, pero no me buscan, no me adoran, no me escuchan a través de la palabra, no me necesitan, pero dicen amarme. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Nos pasa o no nos pasa a todos? Hechos. ¿Cuántos saben y creen que Dios no falla? ¿Cuántos lo saben? ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios no falla? ¿Todos lo creen? Entonces, si usted sabe que Dios no falla, ¿por qué tienes temor de dejarlo todo por Él? Es como cuando uno decide confiar en alguien. No, vamos a hacer este negocio, Arnulfo. Te voy a prestar 5 millones para que inviertas. Pilas, Arnulfo. No vas a hacerme quedar mal. Invierte. En un año recogemos lo que se invirtió. Yo estoy confiando en quién, en Arnulfo. Si él falla o si él falta su palabra, ¿quién perdió? ¿Él o quién le prestó? Él, no yo. Yo confié. Lo mismo es Dios. Confía. El testamento está abierto, el testamento no está cerrado. Las bendiciones están dadas para sus hijos porque sus promesas son en el sí y en el amén, dice su palabra. Él no falla al darte, Él no falla al entregarte, Él no falla al confiarte. Líderes que Dios les ha confiado su reino, líderes que Dios les ha dado una posición, Él no se ha equivocado con ustedes. Él no se equivoca en su perfil. Él sabe lo que puede hacer con cada uno de nosotros, lo sabe. El problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Amén. Entonces, si yo creo en Dios plenamente, ¿por qué tengo temor de dejarlo todo por Él? ¿Por qué guardamos un as bajo la manga en intentar hacer las cosas a mi manera si no funciona con Dios? ¿Por qué dudamos de lo que quiere hacer Dios? Dios promete darnos todas las añadiduras en Mateo 6:33. Si busco su reino, su justicia y su voluntad, Él promete añadirme todo lo que a mí y a ti nos hace falta. Pero el engaño más grande que tienen los hijos de Dios es trabajar todos los días por las añadiduras. Y el plan, la voluntad de Dios pasa a un segundo plano. ¿Saben cómo se llama eso? Autosuficiencia. ¿Saben que Satanás quiso ser como Dios? Satanás tenía todo lo de Dios. Era el ángel más hermoso. Tenía la sabiduría, tenía el sello de la sabiduría sobre el peso.
Cuando usted lee en la palabra de Dios, Satanás no tenía cacho, ni tenía cola, ni era feo. Era un ángel perfecto creado por Dios. Pero cuando se miró a sí mismo y quiso ser como Dios, vino el orgullo, la altivez, la autosuficiencia y dijo, yo puedo ser como Dios, y como quiero y puedo ser como Dios, empezó a desarrollar todo su plan, contaminando a los ángeles, pero condenándose a sí mismo, porque fue la única persona creada por Dios que ya fue condenado, que no tiene la oportunidad de arrepentirse, aquel ángel. Porque otros ángeles fallaron, porque todos como humanos fallamos, pero siempre hay oportunidad, siempre hay esperanza. Amén. Pero fue el único que falló y fue condenado inmediatamente. No hay salvación para él. Cuando Jesús vino a la tierra dijo, ninguno se me perdió, solamente el hijo de perdición. Hombres creados con un propósito. Satanás había sido creado con un propósito, pero por querer ser como Dios, dañó todo. Cuando tú eres autosuficiente, cuando tú crees que tú puedes, cuando tú no haces la voluntad de papá, cuando tú estando bajo el techo de papá haces tu voluntad, hay autosuficiencia en nuestro corazón. Y eso no es amar a Dios. Eso es usar a Dios, que es muy diferente. Usted tiene un 2026 desarrollado y programado. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de ustedes van a meter a Dios en sus planes. Y eso es abortivo, la misión. ¿Qué tal yo pensando en ese momento en mis planes y mis propósitos, cuando yo fui escogido de Dios para hacer su voluntad? Plan, misión que intente ahora será abortiva, porque ya Dios tiene algo desarrollado para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo quiero amar a Dios. ¿Cuántos quieren amar a Dios? Pero con hechos y no con palabras. Por último, dice el Señor, quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos. Y esto promete Dios cuando tú miras a Dios, no para usarlo, sino para amarlo. ¿Alguna vez usted se ha sentido usado? Brian, escuche clarito. ¿Sí? ¿Se ha sentido usado alguna vez? ¿Duele o no duele sentirse usado? ¿Cómo le dolerá a Dios cada que lo usamos nosotros? ¿Cómo creen ustedes que siente Dios cuando lo buscamos solamente cuando hay que hablar de Dios? Cuando lo buscamos solamente cuando hay que hacer algo de parte de Dios. Cuando lo buscamos solamente cuando necesitamos a Dios. ¿Duele que lo usemos? Lo usamos a diario a Dios. Dice su palabra en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 29. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Diga conmigo, 100 veces más. Por eso al principio empezamos con la subasta. El que tiene el cuadro del hijo lo lleva todo. Ahora Dios dice, el que me da su primer lugar y su corazón, no solamente le voy a dar todo, sino que 100 veces más le voy a dar de lo que deje por causa mía. Imagínense empezar un año nuevo con semejante promesa. ¿Hay personas aquí con deudas? Levanten la mano, personas aquí que tengan deudas. Hace poco a varias personas les enseñé, eso es una palabra profética que nos enseñaron a nosotros. Dar el 1% de todas las deudas que yo tenga a Dios. Y Dios pagará todas las deudas que yo tenga
por causa de esta palabra. Yo lo hice y me liberó de millones. No estoy hablando de cualquier peso, me liberó de millones. Pagó una deuda en el tránsito de más de 9 millones, pagó una deuda en una tarjeta de crédito por más de 6 millones, pagó varias deudas en el año 2022, 23, 24, me liberó de muchas deudas por creer y tomar esa palabra. Una cosa es el 10% y otra cosa es el 1% de todas sus deudas. Porque el que deja todo por causa de mí, recibirá 100 veces más, dice el Señor. No lo dice el pastor, lo dice Dios. Por lo tanto, es una palabra que usted debe hoy atesorar en su corazón. Si yo entrego todo mi vida a Dios, decido confiar plenamente en Él, ¿qué voy a tener a cambio? Salud, confianza, seguridad, protección, el paquete completo que Dios promete. Amén. Aunque nos equivoquemos, no resbalaremos. Aunque pequemos, su gracia y su misericordia estará con nosotros. Aunque tengamos necesidad, pasemos por fuego, por agua, no estaremos bajo temor porque Dios estará con nosotros. Ahora, si yo le digo a ustedes, levanten la mano los que son asalariados, que ganan pues en una empresa salario. ¿Subió a cuántos millones el salario? 2 millones. ¿Cuántos están contentos por los 2 millones? Pero yo el 1 de enero fui a comprar el desayuno y el buñuelito que me salía a 700 me lo cobraron a 1000. Y yo, no puede ser. Claro, porque es que nos suben el salario y ya todo se disparó. Dije yo, ¿en serio, paisa, buñuelos a 1000? Yo, mostrame el buñuelo, el mismo tamaño del año pasado. Me dice, pero es que todo subió. Yo le dije, no, voy a buscar buñuelos más baratos. Fui y di la vuelta. Todos a 1000. Sin que la masa y el queso hayan subido, ya todos subieron. Ya pusieron el estándar antes de que venga el incremento. Así que Dios dice, bueno, contentos con los que van a recibir 2 millones, pero ahora el IPC nos va a subir el arrendamiento. Ya el arrendatario llega ahora el 15 y dice, hola. Sí, hay que pagar el arriendo esta primera semana, ¿verdad? Pero después del 15 se va a aparecer con una carta, con un mensaje de texto, ¿no? Para los que pagamos arriendo. Queremos saludarles, darles el feliz año porque ellos son amables cuando van a subir el arriendo. Hasta lo visitan uno con regalos, ¿no? Pero es para decirte que como el IPC subió, viene el 6-7% de la subida del arriendo. Son 60-70 mil pesos más legalmente que va a subir el arriendo. Ahora, empresas municipales de Cali, Movistar y todas te mandan rápidamente ¡pum!, la subida del IPC. Pero miren, aunque subió el salario, aunque todo se incrementa, Dios dice simple: yo soy el dueño del oro y la plata, dice el Señor. ¿Cuántos lo saben? Usted no solamente va a tener 2 millones, porque si por esos 2 millones yo le puedo multiplicar todo 100 veces más, ¿cuánto tendría usted? Vuelvo y repito, si usted es un asalariado que sostiene su casa con 2 millones y el Señor te dice, deja todo por mí y vas a recibir 100 veces más, ¿cuánto vas a tener en economía este año? Pon cálculos, los que suman, multiplican y son conocedores de los costos. Pastor, si yo multiplico 2 millones por 100 veces más, alguien que haga algo rápidamente en la calculadora. ¿200 qué? ¿200 millones se ganaría al mes? Ahora, sería, ay, pastor. Ay, y esto está quedando grabado, ¿no? Para que no vaya a decir que es que voy a mentir. Miren, yo no les estoy hablando de 200 millones cash. Les estoy hablando de que Jesús tuvo el poder para que de un pescado saliera dinero. Cuando usted tiene a Dios, tiene un poder más allá que el poder que tiene el dinero. Lastimosamente nosotros creemos que el poder está en tener más. El poder y la unción de Dios no está en tener más, es en multiplicar lo que tú hoy tienes. ¿Y cómo tú multiplicas? Cuando a través de tu oración ungida y con poder, las cosas se dan y los cielos son abiertos. Los negocios empiezan a crecer, las empresas empiezan a crecer, la escasez sale de tu casa, la ruina sale de tu casa, lo viejo se cambia por lo nuevo.
tener el poder y la unción 100 veces más quiere decir que vamos a poder lograr tener el estilo de vida que queremos, pero sin tristeza añadida alguna, como lo dice su palabra. Porque ¿de qué sirve conseguir hoy un estilo de vida que no podemos pagar? ¿Sirve? Deudas que no podemos costear. Si Dios me dice a mí, te voy a dar algo, es porque Dios lo va a pagar. Si Dios me abre camino en el desierto y me muestra una bendición, es porque Dios también se proveerá para esa bendición. Pero mientras no sea de Dios, va a añadir tristeza alguna, va a añadir estrés. Entonces, tener la bendición de Dios no es solamente tener 200 millones de pesos mensualmente, es tener la salud suficiente para que usted pueda devengar esos 200 millones, porque sin salud nada somos. ¿O sí? Yo me siento joven, pero el cuerpo no está joven. ¿Me entienden lo que quiero decir? Aunque mi mente se sienta joven, el cuerpo después de los 30 empieza a mostrarte cómo avanza la edad, cómo el cuerpo desgastado por tanto trabajar empieza a ser afectado. ¿Nos pasa o no nos pasa a todos los que ya pasamos los 30? Aunque me sienta joven. Entonces yo necesito tener el 100% en mi salud, el 100% en mis finanzas, el 100% en todo lo que necesito tener y necesito conquistar. Y Dios me lo está prometiendo hoy. Si tienes a mi hijo, lo tienes todo. Pero si dejas todo por causa de mi hijo, 100 veces más vas a recibir. Si eres capaz de ponerme por encima de cualquier persona, de cualquier cosa, circunstancia, 100 veces más te voy a dar. Dios no te está mendigando para que tú lo ames, te está diciendo: determínate a amarme, porque es un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Me buscarás de día y de noche, como buscas el plato de comida. ¿O no hacemos eso los 3 golpes al día? ¿O los 4 golpes? Hasta los 5 golpes. Los que comen más de, comemos más de. Desayunan, el entre mañana 2, almuerzo 3, el entre tarde 4, comida 5, y antes de acostarse hay que picar. El cuerpo demanda una necesidad y tú y yo la saciamos, ¿verdad? Sea de buena manera o de mala manera, pero ¿comemos o no comemos? El alma, el espíritu demanda una necesidad, y es saciarse con Dios. Amén. Así que tú y yo vamos a vivir este año bajo esa promesa del 100%, pero no va a depender de Dios. Ya Dios lo dijo. Si tú lo crees, Dios lo hará. Va a depender de cada uno de nosotros, si le doy el primer lugar a Dios. Si entre mis planes el 2026 está servirle a Dios con todo mi corazón, lo tengo ya, todo a favor mío. Si en el 2026 el que no es conmigo contra mí es, y le doy el primer lugar a Dios, lo tengo todo. Dios dice: lo tienes todo. Si no dejas que nada afecte, que nada te estorbe tu servicio, tu llamamiento, tu posicionamiento, todo lo que Dios te ha entregado, y peleas por tu bendición, lo tienes todo, dice el Señor. Tenemos un Dios que hoy está planteándonos un año diferente. Un Dios que hoy nos está planteando una vida diferente. Recuerdan que dijimos el domingo pasado que para muchos el 2025 había sido un año bastante difícil, ¿verdad? Un año de tropiezos, de sufrimiento, un año de caídas, de golpes. Bueno, si toda esa fue su plataforma para conquistar lo que Dios le va a dar, hoy se lo está diciendo Dios: estás listo. Estás listo. Tienes el carácter para soportar las pruebas. Tienes el dominio para poder aguantar el fuego, el agua. Tienes la visión para no apartarte de mí, dice el Señor. Pero no me cambies por nadie ni por nada, y vas a tener 100 veces más. Yo estaría contento, yo estaría saltando de alegría.
Yo no entretengo a la gente con la palabra, ni les prometo algo que no, Dios ha dicho que no les va a dar, porque eso es un juicio sobre mí. Un pastor tendrá un doble juicio. ¿Lo saben? Es como un profeta, cuando habla de parte de Dios, si Dios no habló, tendrá un doble juicio, porque puso el nombre de Dios. Entonces, yo no traigo una palabra que Dios no me dio, traigo una palabra que Dios le dio a la iglesia. Traigo una palabra que Dios va a hacer con su iglesia, que va a hacer con su pueblo. Y para poder profundizar y llegar a esa perfección de la estatura del varón perfecto, es necesario que nos consagremos más. Amén. Es necesario que profundicemos más. Es necesario que le dediquemos más tiempo al Señor. Que leamos más su palabra, que allí está el testamento. Que leamos más su corazón a través del testamento. Que cuando estemos en la iglesia estemos con una actitud diferente, con una expectativa de lo que Dios va a hacer, de la gloria que va a derramar en el nombre de Jesús. Y si tengo a todo, tendré 100 veces más, ha dicho el Señor. Amén. Esa es la rema con la que quiero que empecemos este año, no porque yo la propuse, sino porque Dios me la entregó. Porque Dios lo dijo el 31, ahora Dios lo confirma. Va a ser el año donde amaremos a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando yo le doy el primer lugar a Dios, los 9 mandamientos más van a ser fáciles de cumplir. Pero cuando yo le doy ese primer lugar a Dios, Dios me dará el primer lugar a mí en todo y con todos, ha dicho el Señor. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Cierra allí sus ojitos y meditemos por un momento en lo que Dios ha dicho hoy a través de su palabra. Meditar no es orar. Meditar es hacer silencio y pensar en lo que Dios ha hablado. En tus manos está la responsabilidad de la salvación de todos los de nuestra casa. En tus manos está hacer luz en medio de la oscuridad. En nuestras manos está el desarrollar el plan perfecto de Dios. En mis manos y en mis decisiones está el presente y el futuro. Dios habla de un presente y de un futuro en esta palabra. El que está en Cristo, todos los días, nueva criatura es. El que viene a Cristo todos los días y vive por Cristo y para Cristo, lo tiene todo. Porque en Él está nuestra heredad. Porque en Él está nuestra bendición. Porque Él es nuestra mayor bendición. Por eso quiero invitarte que hoy tú medites por un momento y te preguntes en tu interior: ¿vale la pena dejarlo todo por Él? ¿Vale la pena soltar ese as que tienes bajo tu manga? ¿Valdrá la pena hacer su voluntad y no tu voluntad? ¿Valdrá la pena ser conquistado por el corazón de Dios? ¿Valdrá la pena que tú y yo juntos veamos su bendición? Dice su palabra aún que nosotros llegaremos a un momento donde no perseguiremos la bendición. Ella nos seguirá a nosotros. ¿Valdrá la pena que tú seas tan bendecido, que tengas tanto para bendecir a los demás? Te pregunto, ¿valdrá la pena?
que si decides desarrollar una empresa, seas de bendición para muchas personas y Dios te bendiga a través de esa empresa y Dios te dé ese lugar a través de esa empresa. ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena? ¿Valdrá la pena que si en este año decides empezar con una decisión por Él, en consagrarte, en llevar tu hogar a ese pacto, no por ella ni por mí, sino por Dios, que me ha demandado por tanto tiempo su bendición? ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena? ¿Valdrá la pena que hoy decidas que todos los días vas a vivir para Dios? Pues si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Es el clamor que hoy